1, 2, 3. Qué alegría poder gozarnos en un tiempo de alabanza y adoración como el que acabamos de tener. Quiero decirles que estos videos de alabanza y adoración quedan en la plataforma de YouTube, así que no hay problema, los pueden descargar, pueden compartirlos en las reuniones que hacemos por Zoom con otros amigos, con familiares. Los grupos de conexión que están por Zoom pueden usar sin ningún problema todo este material. Lo hemos creado, estamos trabajando arduamente para que este material sea para uso de la iglesia. También quiero decirles que de ahora en adelante les voy a hacer una invitación grande. Muchas veces cuando estamos aquí en el salón, entonces estamos en tiempo de alabanza y participamos, y saltamos de alegría, damos un grito, decimos amén y todo esto. Quiero invitarles que estas expresiones de alabanza a Dios las empecemos a hacer en el chat de la plataforma donde estemos. Yo sé que unas personas están viendo el servicio por YouTube, está súper bien, las otras personas lo están viendo por Facebook, también está muy bien, no hay problema con la plataforma que están usando. Lo que les quiero invitar es, si es posible, escribir cosas que glorifiquen a Dios. Así que si escuchamos que en la predicación, porque ahora viene una predicación de parte de Dios a través del pastor Libardo muy poderosa, si ustedes escuchan que Dios les habla algo allí, escríbanlo, amén, recibo esa palabra y vamos a participar, ¿vale? Entonces les dejo esa cordial invitación para que participemos en el chat con palabras que glorifiquen y exalten el nombre de Dios. Quiero dar un agradecimiento muy especial a cada persona que durante este tiempo ha seguido vinculada con lo que es dar a la misión. Ustedes saben que como iglesia estamos trabajando fuertemente para llevar la palabra de Dios. No nos detenemos, los grupos de conexión siguen funcionando. La obra misionera en Caguán, en Naipe, en Pereira continúan funcionando. Hemos trabajado durante varios años ya con la fundación. Por razones COVID no podemos tener los niños allí reunidos, pero si lo pudiéramos hacer, ustedes saben y están seguros que allí estarían los niños reunidos también en la fundación. Aún así, hemos podido ayudar como iglesia a muchas familias durante este tiempo. Y les tengo buenas noticias, y es que nos estamos preparando para poder entregar otras ayudas a familias que están pasando por necesidad. Así que gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, gracias a cada persona que puede continuar vinculada en esto de dar. Dios les bendiga grandemente. A quienes oran por la iglesia, por las familias pastorales, por el liderazgo, por nuestra ciudad, gracias. Dios les bendiga grandemente. A cada persona que hace algo que parezca mucho o que parezca poquito, pero que lo hace con su corazón para la misión, para llevar el nombre de Dios a nuestra ciudad, Dios le bendiga y le multiplique. Queremos decirles que estamos muy agradecidos como iglesia y creemos que Dios está haciendo cosas nuevas en nuestra vida y en nuestra iglesia, aún en este tiempo donde muchas cosas se han detenido, pero estamos seguros que la mano de Dios no. Así que les voy a invitar a orar para que le demos gracias a Dios por su fidelidad. Su palabra nos enseña claramente que Dios no se niega a sí mismo. Así que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Señor, te damos gracias. Hoy me uno a mi familia en la fe que está detrás de esta pantalla. Gracias porque tú eres misericordioso y bueno, Dios. Hoy levanto mis manos adorándote a ti. Y cada persona que está viendo esta transmisión, yo le voy a invitar a levantar sus manos. Vamos a levantar nuestras manos y a batirlas diciéndole: Dios, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Dios, porque para el caso de quienes estamos en Neiva, gracias porque nuestra ciudad ha sido nombrada como una ciudad con COVID controlado. Y esto no es por más que por tu mano y por tu misericordia, Dios. Te exaltamos, Dios, te bendecimos. Gracias porque estamos seguros en tu mano, Dios. Estamos seguros que tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos llenas de alegría, de fe y de esperanza en medio de las situaciones de caos y de dificultad, Dios. Te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles ahora a escuchar la palabra de Dios. Recuerden que después de la reflexión de la palabra estaremos con pequeños aliancistas. La clase, como siempre, está muy bien preparada.
Así que un saludo muy especial a cada persona que se conecta en las diferentes sedes de Neiva Centro, como lo son Aipe, Caguán, Pereira, la sede sur y las diferentes zonas que tenemos dentro de la ciudad. Dios les bendiga, les enviamos un abrazo súper grande, súper fuerte y deseamos que la gracia y misericordia del Señor siga guiando sus vidas. Vamos a escuchar la predicación por parte del pastor Libardo. Bueno, muy bien, es un saludo para todos y quiero decirles que qué rico que hayamos podido tener este tiempo en el que pudimos entregarle a Dios nuestras canciones y agradecemos muchísimo al grupo que otra vez pudo estar presentando estas canciones de adoración a nuestro buen Dios. Y quiero comentarles también que vamos a comenzar un corto énfasis con respecto a la fe y se va a llamar Activando la Fe. Creo que estamos viviendo un tiempo bien importante para la historia de la raza humana a nivel global y por eso debemos cada día revisar cómo está nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la palabra, con la vida devocional, nuestra relación con las cosas sagradas y cómo está activada nuestra fe, qué tanto logramos creerle a Dios por cosas importantes para nuestra vida y para nuestra familia y en ese caso el país, el mundo. Así que entonces, por eso quiero darles la bienvenida a este nuevo énfasis que estamos comenzando a partir de hoy. Pero el tema de hoy se llama Fe que cambia el destino. Vamos a hablar de la fe que logra cambiar el destino de las personas, de las familias. De hecho, y quiero compartirles hoy testimonios de cómo la vida de una persona, de una familia o de un país puede cambiar justamente por la fe de un grupo de personas o por la fe de una congregación o de iglesias que se levantan y dicen, bueno, vamos a creerle a Dios y vamos a hacer de nuestra oración como el recurso más importante para que haya una transformación. De hecho, tenemos tantos testimonios de pueblos enteros, de países que han logrado dar un vuelco total a su situación, al destino de sus pobladores, justamente a través de la fe. Y el destino, pues justamente tiene que ver con ello. Algunos lo definen como una determinación divina o algo que Dios define en su bondad, pero en su misericordia para que las personas desde que nacen vivan de acuerdo a lo que Dios ya determinó en su soberanía, pero también hay quienes lo definen como algo que Dios traza para nosotros en parte y en parte nosotros logramos gestar a través de nuestra conducta, a través de cómo aprovechamos las oportunidades, cómo usamos los recursos que llegan a nuestras manos, cómo tratamos a la familia, cómo nos comportamos con el entorno en que vivimos y todo eso forma parte entonces de gestar o forjar un destino que sea o muy bueno o difícil, dependiendo pues de la conducta también de las personas. Pero hoy quiero invitarlos para que estudiemos un pasaje en el libro de Jueces. Libro de Jueces, el capítulo número 6. Este va a ser entonces el pasaje que vamos a estar consultando y durante unos minutos estaré haciendo referencia justamente a este pasaje. Entonces, en el libro de Jueces, el capítulo 6, vamos a encontrar la historia de un pueblo, el pueblo de Dios por ese tiempo, pues Dios tenía en ese caso solo un pueblo elegido que era el pueblo de Israel. Y se da una situación muy difícil porque el pueblo de Israel, dice en los primeros versículos, que pecó delante de Dios, hizo lo malo delante de Dios, entonces Dios los entregó en manos de Madián. Bueno, Madián o los descendientes de Madián, en ese caso los madianitas, ellos se levantaron para hacerle daño, para oprimir a Israel. Esos descendientes de Madián, o de Madián era hijo de Abraham y su esposo, su segunda esposa llamada Sétura, pero se formó un pueblo muy fuerte, vecinos de Israel, y en esta oportunidad entonces Dios les permite mejor, porque no es posible que alguien oprima a un hijo de Dios o a una hija de Dios a menos que Dios se lo permita. Por eso es que ustedes encuentran en el libro de Job, por ejemplo, cómo Satanás logró atentar contra Job, contra su familia, contra sus bienes, pero Dios se lo permitió y con el propósito de probar la fe de Job, y luego Dios logró dar o le entregó a Job mucho más de lo que antes tenía, antes de que Satanás interviniera en la vida de él con permiso obviamente de Dios.
Entonces, este pueblo de Israel está pasando dificultades muy graves o muy grandes porque están siendo oprimidos por los madianitas, y dice el pasaje que los entregó por 7 años. Y venían y cogían las cosechas y se las llevaban o se las comían, las dañaban con los bueyes o con los camellos y todo ello. Y también se llevaban el ganado, los asnos y todo lo que encontraban, un recurso que encontraran a mano se lo llevaban. Y no había quien se levantara para impedir eso, porque era, digamos, como un imperio muy fuerte que se había levantado contra Israel y estaban indefensos. Y pienso que así ocurre a veces en la vida de las personas común y corriente. Hay un imperio de alguna forma, o una dictadura, o hay una persona, o hay algo que le amenaza y que no le permite desarrollar con libertad sus pensamientos, sus ideas sanas y en algunos casos su relación con el mismo Dios. Yo quiero compartir, esta historia del pueblo de Israel basado en este pasaje de Jueces capítulo 6, pero antes de profundizar un poco más en el pasaje, quiero compartirles un poco acerca de una historia de transformación a través de la fe. Y es que les comparto acerca de un país tercermundista, un país que hace, 60 años era don nadie, estaba, digamos, en la cola, por así decirlo, en los últimos lugares en el ranking económico del mundo. Pero luego de terminar una guerra muy fuerte que los dejó prácticamente en ruinas, ellos logran levantarse, logran restaurarse y usan algunos recursos que son muy importantes para la restauración. Esta nación es Corea del Sur. Muchos seguramente han leído documentales y han visto documentales y videos sobre Corea del Sur. Han escuchado, y otras personas que me escuchan ahora han viajado y han conocido, digamos, de primera mano Corea del Sur, con 51 millones de habitantes actualmente. Pero en la época, hace 60 años, cuando terminan la guerra de las dos Coreas, que se dio justamente en 1953, termina esta guerra y entonces está Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte apoyada por unas fuerzas mundiales y Corea del Sur apoyada por otras fuerzas mundiales, y también con unas ideas a un lado y con unas ideas al otro lado. Y entonces ellos logran ir recuperándose poco a poco, pero los líderes surcoreanos entienden cuál es la clave para prosperar y encuentran una de ellas, y más adelante vamos a encontrar otra. Y la clave que ellos encuentran es invertir los recursos que algunos países como Estados Unidos y Japón les inyectan en cosas o en áreas que les permitieran potenciar el recurso más grande que tenían, que era el ser humano. Entonces comenzaron a educar a la gente, a formar las mejores universidades del sector, a preparar a su gente de la mejor manera para que salieran muchos del campo a las ciudades y las ciudades comenzaran a crecer y a desarrollarse. Y es así entonces como la economía comenzó a cambiar. Luego se une a este movimiento tan importante, el movimiento del cristianismo, y comenzaron a surgir iglesias en Corea del Sur, iglesias muy fuertes en la oración. Y justamente hay iglesias que tienen justo eso, 60 años, 50 y algo de años. Hay iglesias que surgieron en el 1960, 1968, 1965 y que en este momento son iglesias de más de 100,000 miembros. Así que entonces se lee que Corea del Sur tiene aproximadamente el 20% de su población es convertida al cristianismo, y muy buena parte que no es convertida al cristianismo es simpatizante. Algunos presidentes llaman a los pastores más reconocidos del país para que oren en el palacio, para que oren por el presidente, por su gabinete y por su gente de gobierno. Entonces esto dio mejor a Corea del Sur desde los años 1960 al 1990 un auge económico muy fuerte, apoyados justamente en la oración. Entonces la oración comenzó a abrir, por así decirlo, los cielos sobre Corea. Y miren ustedes que sobre esa península hay una franja nomás que los divide, o ni siquiera una franja, digamos un cerco puede ser lo que los está dividiendo.
Y a un lado, digamos, al lado de Corea del Sur se vive una realidad y al lado de Corea del Norte se vive otra realidad. No quiero hablar de las cosas malas en este caso o de qué cosas buenas y malas y hacer paralelos aquí entre las dos Coreas, pero quiero decir cómo Corea del Sur ha logrado prosperar a través de la oración. Y entonces hay iglesias que hacen hasta 4 reuniones de oración todos los días. Digamos, comienzan tipo 5 de la mañana y están terminando o 7, 8 de la mañana con cultos de oración. Entonces salen miles de personas de un templo y luego afuera ya hay miles esperando que estos salgan para entrar los otros y luego salen estos y entran otros que llegaron más tarde. Y así en algunas iglesias hay hasta 4 cultos de oración con miles de personas que se reúnen a clamar. También ellos tienen algunas dinámicas de oración como ir a las montañas de oración. Hay montañas donde la gente va y pasa días y semanas enteras clamando a Dios por Corea, clamando a Dios por la prosperidad, por las generaciones, por la sanidad mental, emocional y financiera de su país y han logrado de esta manera transformar. Entonces estoy hablando de cómo la fe puede transformar el destino, porque el destino de Corea del Sur sería exactamente igual que el de Corea del Norte, porque en este momento digamos que de Corea del Norte salen amenazas de hacer estallar bombas atómicas y acabar con la población mundial, por ejemplo, se escuchan mucho de su líder y otras muchas cosas, ¿no? Hay unos temores de los vecinos y en parte de buena parte del mundo por las amenazas de Corea del Norte, pero de Corea del Sur salen misioneros, salen cristianos, salen personas fundando nuevas iglesias y es importante ver el respeto y la cultura tan bonita que hay cuando la gente entra en oración y activa su fe. Entonces diríamos que un segundo ingrediente que usó Corea del Sur para prosperar y pasar de los últimos puestos en el ranking de las naciones a nivel mundial a pasar al puesto número 11. Entonces actualmente la economía coreana, de Corea del Sur, está en el puesto número 11. Me parece un crecimiento impresionante. Entonces economistas y diferentes personas han estudiado muchísimo el fenómeno porque lo llaman el milagro, entonces el milagro asiático, cómo en tan poco tiempo han logrado una prosperidad tan grande por encima, en ese caso, de España. Pues el tiempo de España y el tiempo de Corea del Sur, pues realmente la diferencia es abrumadora, pero cómo Dios ha hecho un milagro que nadie lo puede explicar, absolutamente nadie ha podido como explicar qué pasó, por qué pasan del anonimato a la gloria y por qué logran ser el desafío para muchos países del mundo y su modelo también se convierte en desafío. Entonces les digo 2 ingredientes. Uno, la educación. Hicieron que su gente se educara, estudiara, se capacitara, fueran muy buenos en lo que hacen y pudieran competir incluso con Estados Unidos y con potencias del mundo. Y la segunda fuerza muy grande, que en este caso sería la primera, fue la parte espiritual, la fe. Los hombres y las mujeres de Corea del Sur es gente de fe. Incluso muchos de ellos están creyendo que Corea del Norte y Corea del Sur volverán a ser una otra vez y están orando a Dios por eso, y eso es fe. Y fe también entonces es lo que pasa con las personas que salen de Corea del Norte y llegan a Corea del Sur para convertirse al cristianismo. Y como no pueden porque el régimen es muy fuerte, entonces, bueno, pasan por la China y de alguna manera hasta que logran llegar a Corea del Sur para poder servirle a Jesús y tener una práctica de fe libre donde nadie los persiga y donde nadie los mate por ser cristianos. Entonces, maravilloso este ejemplo de fe que encontramos con respecto a Corea y de transformación, porque uno puede decir yo tengo mucha fe y sí tengo fe, pero no pasa nada. La fe justamente, el fruto de la fe tiene que generar unos resultados benéficos para la persona, para la familia, para su entorno. Y creo que esa es la idea entonces cuando estamos hablando de reactivar la fe. De reactivar la fe que de alguna manera a veces se duerme, que hay personas que por crisis que pasan o por situaciones que se salen de sus propias manos, entonces la fe se va perdiendo y finalmente ya no quiere leer más la palabra, ya no siente el deseo en su corazón y si lee la palabra es como leer cualquier periódico, ya no le dice nada importante, la oración tampoco es relevante para algunas personas y esto es entonces entrar en un adormecimiento de fe.
Pero el desafío hoy es para que entremos otra vez a vivir la fe que alguna vez tuvimos. Y si usted me escucha y nunca ha vivido, digamos, con su fe vibrante en su corazón, entonces hoy quiero que despierte y que le permita a Dios para que Dios reactive o active por primera vez la fe en su ser interior. Entonces, creciendo en fe que cambia el destino de personas, la fe que hace la vida más bonita, más llevadera. Y ese pasaje de Jueces, capítulo número 6, nos va a hablar entonces de cómo, y nos está hablando de cómo la crisis de Israel, regreso otra vez al pasaje, fue muy fuerte en ese tiempo por 7 años. Pero luego aparece en la escena un hombre del cual no se había hablado antes, y este hombre se va a llamar o se llama Gedeón. Pero Gedeón no siempre fue un líder, no siempre fue un héroe. Gedeón, era una persona insignificante que no se tenía en cuenta, pues de hecho era el menor de la familia, como él lo va a decir más adelante, pero Dios decide usarlo, Dios decide usar a personas a veces sencillas o importantes, quien sea, pero quien le permita a Dios o quien Dios determine usar para cambiar la historia de alguien o de una nación, entonces lo va a hacer. Y en este caso es Gedeón. Dice el versículo número 11, entonces ya vamos allá en el versículo número 11, he tratado de parafrasear un poco los primeros versículos, pero quiero leer el verso número 11. Dice, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual es de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, ahí ese texto nos está narrando un poco la situación por la que está pasando un país entero. Dice que, pero el ángel, me parece muy interesante que el ángel se sienta como un amigo o un vecino que llega a visitar a su vecino que está haciendo los oficios normales de la casa y se sienta debajo de la encina la sombra de la encina y comienza a hablar con Gedeón. Dice que el ángel de Jehová o del Señor se le apareció y le dijo, miren lo que le dijo, Gedeón está en una situación de miedo, tratando de guardar la cosecha para que estos violentos no se la coman, no se la roben, pero Dios le dice, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Es el mensaje que le da el ángel. Y entonces, pero se lo está hablando a una persona que no tiene su fe activa. Entonces, Dios puede hablarnos muchas cosas y por eso estoy hablando de activar la fe. Porque es que puede venir una palabra muy fuerte, puede venir una palabra con fuego de Dios para reactivar muchas áreas en nuestra vida, pero si no logramos creerla no va a pasar nada. Entonces el ángel está hablando a un hombre que no tiene su fe activada y este hombre se llama Gedeón. Y entonces Gedeón le respondió al Señor, le dice, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Qué es la pregunta entonces que está rondando en la mente de Gedeón? Pero bueno, si el ángel me está diciendo que Dios está con nosotros, que el Señor está con nosotros, entonces todo esto que nos está pasando, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios está, no debería ocurrir cosas malas. Bueno, lo hemos explicado otras veces, pero hoy también lo decimos. El hecho de que Dios esté en un lugar o que la presencia de Dios esté en una familia, en una nación, bueno, no quiere decir que no ocurran cosas malas, porque Dios permite que ocurran cosas malas, muchas veces con propósitos. Es impresionante cuando uno lee el Evangelio de San Juan, el capítulo número 9, y dice acerca de un ciego, y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nació ciego este joven? ¿Por qué nació ciego? Y Jesús, ¿es porque él pecó, porque sus padres pecaron? Y Jesús le dice, no, ni él ni sus padres pecaron, ni siquiera es por el pecado que nació ciego, sino porque es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, hay cosas que Dios permite que no necesariamente son buenas, pero tienen un propósito divino. Y por eso quiero llamar la atención a personas que en este momento tal vez pasan por una adversidad, algo difícil que está tratando de ahogar su fe, porque a veces el enemigo de Dios y de la humanidad intenta usar circunstancias negativas para apagar la fe de las personas, pero usted no va a permitir eso porque usted es de Dios, nosotros somos de Dios, así que no le vamos a permitir eso al enemigo porque ese no es el propósito tampoco de Dios. Pero Gedeón sí le pregunta a Dios, ¿por qué nos ha sucedido, o al ángel, por qué nos ha sucedido
todo esto, es decir, todo el oprobio que hemos vivido a manos de los madianitas. Los madianitas tenían un ejército alrededor de 135,000 personas, estaban formando parte del ejército de Madián, que venían cada día a humillar y a robarse las cosas que tenían los judíos para sostenerse. Bueno, así que entonces encontramos a un hombre que teme a Dios, o que conoce mejor a Dios, y que tiene los principios cristianos también, por así decirlo, en su mente, pero que su fe está adormecida a causa de las crisis, de las dificultades. Eso justamente es también lo que pasa en algunos de nosotros. ¿Conocemos a Dios? Sí, leemos la palabra, también tal vez oramos y hacemos algunos ayunos, pero hay circunstancias tan complejas que adormecen nuestra fe, que hacen que nuestra fe esté en una depresión que ni siquiera se logra ver, que ni siquiera se logra sentir. Y justamente el propósito al compartir esa palabra es para que nuestra fe vuelva otra vez a reaccionar. Luego vamos a encontrar algunos argumentos naturales de Gedeón, porque lo primero que vemos es a Gedeón en una crisis de fe. Y ahorita vamos a mirar cómo Gedeón hace algunos argumentos que son naturales, y son argumentos que él los puede comprobar, porque lo primero que él hace alusión es a los 7 años de oprobio por parte de los enemigos, 7 años sufriendo, digamos, la mano de un opresor. Es, digamos, la primera referencia que hace Gedeón. La segunda referencia que vamos a encontrar es que él dice: yo soy de una familia pobre, una familia que no tiene recursos, no somos empresarios, no somos los ardilalules, ¿cierto? No somos los adinerados del lugar. Bueno, entonces somos una familia de bajos recursos económicos. Y por otro lado, el tercer recurso que él usa para tratar de escapársele a Dios del llamado y la misión que Dios le está encomendando, es que él dice: yo soy el menor de la familia de mi padre. O sea, soy el más insignificante, de alguna manera dicho, porque el que tiene menos autoridad, el menos líder, el que menos tiene poder de convocatoria. Porque en una casa, en ese caso de los hebreos, los hijos mayores eran los que tenían como la mayor autoridad también, eran los herederos. Por eso ustedes van a recordar ahora que el conflicto fuerte que hubo entre Jacob y Esaú fue por la primogenitura. Esto es la bendición del papá, y por eso es que Jacob se vistió con el pelo de la cabra y va para que su padre lo bendiga, y cuando llega Esaú con el verdadero guisado de monte, de carne de monte, entonces de animal de monte, entonces no hay bendición porque ya se la ha dado a su hermano Jacob. Así que entonces, y esa bendición del padre sobre los hijos era como una palabra profética, o no como, sino una palabra profética. Lo que el padre declaraba sobre el hijo, así se cumplía. Así que entonces, por eso Gedeón dice la tercera razón que él tiene para decirle a Dios: no, yo no soy el indicado, es porque dice: yo soy incluso el menor de la casa de mi padre. ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? Entonces le respondió, estoy ahora en el versículo número 15, que dice así: entonces le respondió: Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? O sea, ¿tú quieres que salve a Israel? Sí, Israel está en un gran oprobio, todos lo sabemos. De hecho, estaba para esconder el trigo por el oprobio de los madianitas, pero luego le dice: y entonces saca las excusas. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor. Entonces no tengo opciones, no tengo recursos, las posibilidades de salvar al pueblo de Israel, de hacer algo por los demás, si ni siquiera tengo seguridad para mí mismo. Y creo que es también lo que algunos dicen ahora: pero pastor, ni siquiera mi fe es fuerte, ¿cómo ayudaré a fortalecer la fe de otras personas? Muy bien, Dios se va a encargar de hacerlo, y vamos a encontrar en el desarrollo de esta reflexión cómo Gedeón recibe un tratamiento especial de Dios, porque Dios no le dice: eres un hombre de poca fe, un cobarde, un flojo, no quieres salir a trabajar o a servir, no quieres aceptar mi desafío. Dios no es ese tipo de Dios, pues al menos la Biblia no lo muestra así. Siempre llega a una persona y poco a poco, hasta que finalmente la convence de hacer lo que Dios ha determinado que haga. Así que entonces a
a Gedeón, en ese caso le da la oportunidad, el ángel le sigue hablando y de un momento para otro vamos a mirar que Gedeón despierta en fe. Gedeón como que parparea, como que se estremece, como que se pellizca y dice, sí, soy yo y el que está aquí conmigo es un ser sobrenatural, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y por eso aparece, y quiero leer también los versículos 17 y 18. Dice, él respondió, yo te ruego, o sea, Gedeón le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces, Gedeón dice, bueno, ¿será que sí es un ángel que está hablando conmigo? ¡Wow! No lo puedo creer. Ahora, no lo puede creer, pero quiere confirmar si realmente es un ángel o es que está soñando o qué es lo que pasa. Y dice, bueno, voy a coger algo tangible y se lo voy a traer. Y entonces le dice, te ruego, el verso 18, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, entonces el ángel respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces me llama mucho la atención cómo Gedeón en ese tiempo, en ese proceso mejor de reactivar su fe, lo que hace es honrar a Dios. Entonces vamos a encontrar en ese pasaje que la forma de honrar a Dios, en ese caso por parte de Gedeón, es que dice, yo tengo la ofrenda, no la he entregado, voy a entregarte la ofrenda, pues tú vienes como Dios o representación de Dios, entonces voy a traerte la ofrenda. Y dice que el ángel le dijo, está bien, yo te espero. Y esperó hasta que Gedeón va y preparó la ofrenda o la sacó, bueno, en ese caso la preparó porque era una ofrenda en especies, un cabrito y unos panes sin levadura, o los tiene preparado, tal vez no lo tiene preparado, pero va y toma el cabrito y lo prepara y luego lo trae a Gedeón, lo trae al ángel. Es Gedeón quien trae el cabrito ya preparado, es la ofrenda que trae. En ese tiempo las ofrendas eran así, entonces le trae esta ofrenda al ángel y el ángel la recibe. Y miren ustedes cómo la recibe. Y quiero mostrarles acá que Dios le permite a Gedeón ver su propia gloria. No es suficiente que vaya un ángel que se siente debajo de la higuera como uno de sus vecinos a hablar con él, sino que también le permite ver la gloria de Dios, el mismo poder o el fuego de Dios en este momento. Dice el versículo número 21, dice, extendió el ángel del Señor el báculo o la vara que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de la vista de Gedeón. A mí me impresiona muchísimo cuando veo pasajes como estos y cómo Dios se manifestó a Gedeón en ese caso de una manera tan personal y tan gloriosa. Miren ustedes que Gedeón sale con la ofrenda y él cree que el ángel tal vez le va a recibir la ofrenda y se la va a llevar, pero no fue así. El ángel le dice que la coloque allí al pie de la peña. Y cuando él la coloca, el ángel lo que hace es que extiende la vara y toca con ella la carne y los panes sin levadura que han sido puestas al pie de la peña. Y cuando hace contacto el báculo o la vara con la carne y los panes, en ese mismo momento brota de la peña fuego. Y entonces se había escuchado y leído, y Gedeón seguramente conocía muy bien la historia, que de la peña salió agua, manantiales de agua de la peña, que tipificaba en ese caso a Jesús. Pero ahora Gedeón está viendo una maravilla que jamás ha visto, y es que de una peña brota candela, brota fuego y quemó literalmente la carne y los panes. Y cuando Gedeón está reparando y tal vez intenta mover lo que hay ahí, sencillamente hay cenizas, está convertido en cenizas. Así que entonces Dios le permite a Gedeón ver su gloria y de esa forma dejarle muy, muy claro que es Él quien está hablándole, que es Dios quien le está hablando a Gedeón y que el proyecto que le está proponiendo hacer es real de parte de Dios. Entonces, cuando Gedeón ve que es el ángel del Señor, le dice, Señor, Señor, han visto o he visto al ángel del Señor cara a cara. De alguna manera he visto a Dios cara a cara y tenía cierto temor, pero el Señor más bien sigue tratando de convencerlo, de enfocarlo a cumplir su propósito. Ahora bien, entonces el hombre que tenía una fe dormida, que tenía una fe quieta, una fe inactiva, ahora Dios entra en un proceso con él y él se lo permite.
es decir, Gedeón se lo permite y que su fe se active. Y creo que hay muchas personas ahora que están siendo tratadas por Dios para que su fe se reactive. Entonces quiero decirle, no le lleve la contraria a Dios. Si una persona se le acerca para invitarlo a orar, si una persona se le acerca para invitarlo a conectarse a las transmisiones de la iglesia, no le lleve la contraria a Dios. Dios tiene un propósito con usted. Dios tiene un propósito con su familia. Hay cosas de su destino que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar. Pero va a necesitar justamente de que usted le diga sí a Dios. Dios no lo va a obligar. Jesús murió para que los que crean voluntariamente. Dios no presionará a ninguna persona, no lo cogerá la fuerza. 2 ladrones fueron crucificados con Jesús y el uno está diciéndole a Jesús que se acuerde de él cuando venga tu reino y el otro está diciendo palabras ofensivas contra Jesús. Jesús puede mirarlo también al de la izquierda y decirle también tiene que convertirse, pero no lo miró ni le dijo nada. Sencillamente al otro le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que entonces la reactivación de la fe es algo voluntario. Y quiero decir algo muy importante acá. Nosotros tenemos 2 opciones. Una es seguirnos quejando, seguir mirando las cosas negativas, seguir con temores, con todo lo que nos dicen los medios de comunicación. Y gracias a Dios por los medios de comunicación, por la ciencia, por los médicos, bueno, por todas las personas que están pendientes de traernos información que seguramente es muy valiosa. Pero a veces nos fijamos solo en esa información y no nos aferramos a Dios. No nos fortalecemos en Dios. Y quiero decirles que independiente de los comportamientos de la economía, independiente de los comportamientos que ha habido con respecto a la salud, nosotros dependemos de Dios. Dios es nuestro comienzo y Él será nuestro final. Generalmente siempre llegaremos a Él al final de nuestra vida. Entonces es el desafío. No puede seguir con su fe quieta, su fe dormida. Vamos a reactivarla. Entonces, quiero decirles que Gedeón finalmente le cree a Dios, ve que es Dios el que le está hablando y cuando se convence de eso, bueno, le coloca otras señales a Dios, porque hay otras señales que Gedeón le coloca al Señor. Y es que le dice, yo quiero colocar el vellón o la piel de oveja en el campo. Y cuando la coloque, porque Gedeón quiere estar muy seguro de que realmente Dios lo está hablando. Y sí, hay cosas que nosotros debemos estar muy seguros si realmente Dios nos dijo o son solamente emociones nuestras. Entonces Gedeón le dice, yo quiero colocar el vellón, la piel de oveja con su lana en un lugar en el campo y al otro día, digamos, lo coloco por la noche y al otro día voy a levantarme expectante para mirar qué pasó, pero Señor, lo que quiero que pase y que sea como una señal es que el rocío esta noche solamente caiga sobre el vellón, sobre la lana de la oveja que está en un sitio, dice, en el campo de cultivo, y que toda la hierba que está a los alrededores del vellón, de la piel, no se mojen, solo el vellón. Y dice que en la mañana se levantó, tocó primero la hierba, seguramente toca primero la hierba está seca, y luego va y toca el vellón y está entrapado totalmente y lo coge y escurre y recoge una cantidad de agua fría que está depositada en esa lana. Y dice, wow, Dios sí está acá. Y luego le dice, Señor, ya lo hiciste, pero quiero que esta noche otra vez ocurra. Señor, esta noche entonces te pido lo contrario, que el rocío caiga en la hierba y por la mañana yo pueda sobar mi mano y ver la mojada de rocío, pero que vaya y toque el vellón y está totalmente seco. Y el Señor, bueno, entonces al día siguiente Gedeón se levanta y toca la hierba está mojada literalmente con el rocío, pero luego va y toca la lana de la oveja y está absolutamente seca. Entonces Gedeón dice, definitivamente aquí no hay nada que hacer. Pero luego, ya les dije hace un momento que el ejército que venía contra Israel era de 135,000 personas. Y Gedeón se levanta con un ejército muy pequeño, alrededor de 30,000 personas, pero Dios le hace disminuir la gente y le hace disminuir hasta que finalmente, para resumir la historia, hasta que finalmente los que quedan listos para ir a la guerra son 300 personas. 300 personas contra 135,000. Pero la palabra dice que Gedeón ganó esa guerra, pues Dios ganó esa guerra sin que se empuñara, en ese caso, la espada. Gedeón solamente toca el cuerno y la gente comienza a huir y se enfrentaron entre ellos mismos, se mataron unos a otros y fueron vencidos, en ese caso, por Dios. ¿Qué hizo la diferencia? La fe. La fe que se despertó en Gedeón. Y ya les decía que hay
ejemplos claros en la actualidad. Usted dirá, no, sí, eso ocurrió hace miles de años, ya hace mucho tiempo, pero ocurrió, ¿cierto? Y es el pueblo de Dios, y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Y ya les estaba diciendo, en los lugares donde se activa la fe, donde el gobierno me impresionó y me llama mucho la atención, digamos lo que hizo el gobernador del Quindío, y unas felicitaciones para este varón y para la gente que lo está rodeando, que ahora cuando llegó el COVID-19 al país y entonces llega también a Armenia y a sus pueblos, entonces él convoca ayuno y varios pastores a iglesias tuvieron un día de ayuno y ahora dice, hay 5 pastores que me están rodeando, que están acompañándome en oración, y eso dice él, y Dios es quien ha detenido esa pandemia que no afecte al departamento del Quindío. Y nosotros hemos estado orando a Dios en este mismo lugar, hemos estado declarando que el poder y la cobertura de Dios, yo recuerdo que al comienzo les estaba hablando de lo que dice el salmista, que el mal no tocará nuestra morada, que el enemigo no podrá tocar nuestra morada. Y les estaba hablando también de cuando el ángel de la muerte pasó y murieron los primogénitos de los egipcios, pero no murieron los hijos de Israel, los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque la fe hace que Dios mueva su mano a favor de nosotros. Entonces, mi gran desafío en esta predicación es para que usted diga, bueno, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, no puedo quedar así, no puedo morir así, no, mi familia no puede terminar así, mi economía no puede terminar así, voy a levantarme, voy a dedicar más tiempo. Quiero dar algunos recursos aquí para crecer en la fe. Indudablemente, los recursos más importantes para crecer en la fe tienen que ver con la lectura de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Así que si usted dice, yo quiero crecer en la fe, pastor, quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. Bueno, vamos a leer la Biblia otra vez. Si usted la había dejado de leer, vamos a orar, vamos a sacar algunos días de ayuno y vamos a ver cómo nuestra fe se hace otra vez gigante, fuerte, y veremos cómo la mano de Dios se mueve poderosamente. Hemos visto en los últimos días también sanidades, hemos visto restauraciones muy importantes. Yo quería compartirles ya a nivel, pues para cerrar el tema. Y es que me llama mucho la atención un hombre austriaco llamado Nick. Tal vez muchos lo han visto, lo han escuchado. Este hombre, por determinación de Dios, nació sin piernas y sin brazos. Así que entonces sus padres están como que muy aterrados y no están tan gustosos de recibir a este hijo. Pero sin embargo, este niño comienza a crecer con el apoyo de sus padres, a crecer. Luego va al colegio y en el colegio es rechazado por los demás niños, y es bueno para que los niños no rechacen a los otros niños, ni por el color de piel, ni por la estatura, ni porque es gordito, porque es flaquito, ni por nada de ello, absolutamente. Pero este Nick entonces un día intenta quitarse la vida en la bañera, pero dice, mis padres me aman. Y el amor de sus padres fue como el recurso que él usó ese día para no quitarse la vida, para no suicidarse. Pero la historia de este hombre muestra que fue a la universidad, terminó contaduría contable y luego, contaduría pública, y luego se hace un gran conferencista. Entonces, un cristiano, es un conferencista, su fe en Jesús ha hecho que este hombre sea muy importante, ya andando por alrededor de 50 países del mundo, dando conferencias muy importantes. Se casó y formó una hermosa familia, tiene sus hijos y hace una cantidad de tareas que muchos de nosotros con brazos y piernas no hacemos. Entonces, la fe de Nick, un hombre de Dios, ha hecho que aunque no tenga piernas, aunque no tenga brazos, tampoco tenga límites. Y los hombres y las mujeres de fe no tenemos que dejarnos limitar por las circunstancias. Entonces quiero cerrar diciendo, usted es quien decide si su fe sigue creciendo, si su vida y el destino de su vida logra ir a la par del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, o usted deja que las circunstancias negativas arruinen el diseño divino para su vida. Y por eso quiero invitarlos a orar. Tal vez haya alguien ahora que me está escuchando y que no ha recibido a Jesucristo como el Salvador de su vida. Quien hace la diferencia en nosotros no son nuestros esfuerzos, no son las disciplinas de la vida cristiana. Realmente quien hace la diferencia en nosotros es la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso quiero invitarles ahora
Quienes no han recibido a Jesús pueden recibir a Cristo con esta oración. Así, repita conmigo, dígale: Señor Jesús, ahora mismo te invito a mi corazón y quiero que vivas en mí. Y renuncio, Señor, al orgullo, y renuncio a la religiosidad, y renuncio a la vida de pecado para que tú te manifiestes como quieras en mi vida. Quiero servirte a partir de ahora. Perdona mis pecados en el nombre eterno de Jesús. Y con las personas que ya recibieron a Cristo, también quiero orar. Las personas que dicen: yo quiero crecer en fe. Yo quiero orar por los enfermos y que ellos se sanen. Yo quiero orar por la economía y que se reactive. Yo quiero orar por lo que usted quiera orar. Yo quiero orar por la restauración de la familia y que se restaure. Ahora mismo ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me uno a las personas que ahora mismo quieren crecer en su fe. Un día los discípulos le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Jesús también les dijo en algunos momentos: por vuestra poca fe no pudieron hacer lo que tenían que hacer. Así que la fe es determinante en el cristianismo. Y por eso estamos compartiendo este énfasis, Padre, porque queremos que la fe en los cristianos crezca y que se coloque al nivel que necesita estar para responder a la necesidad y a la demanda que hay en el mundo. Que el mundo está sin Jesús. Mucha gente tiene una gran necesidad de ti. Y ahora te ruego, Señor, que uses al cristianismo, Señor, para que la gloria de Dios se manifieste en los hogares donde actualmente no se manifiesta. Te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así que entonces, quiero felicitarles por estar conectados a esta reflexión sobre el cómo reactivar la fe, cómo reactivar una fe que cambie el destino nuestro, el de nuestra familia y el de nuestro entorno. Muchas bendiciones, no se vayan porque seguimos con Pequeños Aliancistas. Le damos la bienvenida a la pastora Heidi.